Buenas noches, mis hermanos. El Señor les bendiga a todos. Vamos a aprovechar y vamos a tener una palabra de oración. Padre amado, gracias te damos, Señor, por permitirnos llegar otra vez en este día a tu santo templo. Gracias, Padre, porque aquí podemos reunirnos en tu nombre, alabarte y glorificarte sin tener ninguna interrupción de hombre alguno. Padre, permite que estas alabanzas lleguen como olor fragante hacia ti. Pero permite también, Padre, que este mensaje que tú has puesto en mi mente en esta noche sea de edificación y de motivación para todos nosotros. Te pido, Padre, que tome control completo sobre mí. Que sea tu Santo Espíritu que nos ministre, porque tú sabes que yo no tengo ningún mérito, Señor. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Si hay alguna pregunta, que todos los creyentes nos la responderíamos de la misma manera, sería la siguiente. ¿Cuál es el mayor anhelo? ¿Cuál es el evento más importante el cual el creyente espera? Indiscutiblemente que la respuesta sería estar un día morando en el reino de los cielos. Esta noche vamos a ver un pasaje que retrata ese maravilloso anhelo que sentimos los creyentes y que se encuentra en el libro de los Salmos, en el capítulo 84. Salmos, capítulo 84. Dice así la palabra de Dios. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, nuestro escudo, y pon en los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová, Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos. Dichoso el hombre que en ti confía. Como dije al inicio, este salmo retrata de manera maravillosa esa esperanza que todos tenemos, y es que un día nosotros vamos a morar junto con Él en el reino celestial, y esa esperanza es por la cual nosotros vivimos. Muchos comentaristas consideran a este salmo como uno de los más hermosos del Salterio. Tenemos Salmo 23, Salmo 91, Salmo 103 y muchos otros tantos que son hermosos en ese Salterio. Este salmo fue compuesto para los hijos de Coré, aquellos hijos que hallaron gracia ante los ojos de Dios. Y como una muestra de gratitud, ellos se convirtieron en cantores para cantar los cánticos de alabanza en el templo de Jehová. Algunos le atribuyen este salmo por su estilo a David. Pero muchos comentaristas se lo atribuyen a Asaf, aquel maestro de David y que también compuso muchos otros salmos. Pero cualquiera que haya sido, que haya escrito este salmo, lo que sí sabemos que fue inspirado por nuestro Dios para motivar a los creyentes y que permanezcan en sus caminos. Y lo primero que vemos en él es ese anhelo intenso que tiene el creyente de estar cada día más cerca de su Señor.
Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Y nos preguntamos, ¿qué otro lugar se puede comparar con la belleza, con la santidad, con la armonía, con la pureza, que no sea la morada de Dios? Definitivamente que nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad ni siquiera de imaginarnos la hermosura que hay en ese lugar. Pero por lo que nos dice la Biblia, por lo que nos dice su palabra, ese es un lugar sin igual, donde la belleza que en él hay, donde el esplendor que encontramos, donde el gozo que nosotros disfrutaremos no tiene ningún tipo de comparación. Es un lugar donde hay un Dios. Es un lugar donde hay un Dios de poder, un Dios invencible comandando un ejército. Es un lugar donde no solamente existe la justicia tan escasa en esta tierra, sino también es un lugar donde no tendremos quebrantos, ni tendremos aflicción, no tendremos ningún tipo de escasez, y donde verdaderamente nosotros vamos a encontrar paz y seguridad. Es un lugar donde toda la creación va a estar en armonía. Dice la palabra de Dios que el lobo y el cordero van a habitar conjuntamente y no habrá ningún tipo de temor. Nosotros por nuestro lado vamos a estar cantando himnos de alabanza, estaremos gozosos y todo eso lo vamos a tener eternamente. Y eso es así. Es así porque lo dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es inerrante y es infalible. ¿Quién no querría morar en un lugar así? Claro que el salmista tenía que ansiar estar en ese lugar. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, porque su mayor deseo era estar al lado de su Señor, delante de su presencia por toda la eternidad. En aquellos tiempos, en el tiempo de los israelitas, el mayor anhelo de ellos era estar cerca de la casa de Jehová. Después que ellos salieron de Egipto, de la tierra del faraón, el pueblo se reunía en Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y con ello celebraban la presencia de Dios con ellos. Recordaban la bendición que tenían de haber salido de la esclavitud. Recordaban aquellos tiempos en el cual estaban peregrinando por el desierto. Y ellos se hospedaban en tiendas de campaña alrededor del templo de Jehová con el único propósito de estar más cerca de él. El salmista está evocando esos momentos. El salmista está presentando su sentimiento más noble, más puro en torno a la casa de Dios. Y en esos tiempos el templo de la casa de Dios ciertamente representaba la morada de un Dios vivo, de un Dios verdadero. Ese lugar era un verdadero símbolo de esperanza. Y el salmista lo único que deseaba era estar ahí, cantarle sus alabanzas, adorarle, porque aunque sea en los atrios, él quería estar ahí. Aunque sea en uno de sus gazebos, él quería estar ahí. Porque el salmista sabía que ese era el único refugio donde él podría encontrar paz, consuelo y descanso. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Él solamente quería estar donde estaba el Dios verdadero, en ningún otro lugar. Nuestro Señor Jesucristo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En Juan 14:2. Y sigue diciendo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si cada uno hemos creído y confiado plenamente en su nombre, seguro que tendremos nuestra morada junto con él. En el pasaje de esta noche vemos que el salmista hace una comparación entre el gorrión y la golondrina y él mismo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Posiblemente en ese momento el salmista estaba recordando
a su pueblo Israel cuando estaba hablando de estas aves. Ese pueblo que era incapaz de protegerse a sí mismo. Ese pueblo que anduvo vagando por el desierto de una manera errante, cansado, buscando un lugar donde pudiera descansar, buscando esa tierra prometida que Dios le había ofrecido. Y le está diciendo que si esas aves hacen su nido en los techos del templo, viven en los rincones del templo de Jehová, él al menos quisiera ser como unas de ellas. Y vemos su clamor queriendo decir: ¿qué daría yo, Señor, para estar como unas de ellas cerca de ti? Porque veo que estas aves son indefensas. Estas aves andan inerrantes y ellas encuentran refugio, seguridad y descanso en tu casa, oh Jehová. Pero esas aves no solamente conseguían estas cosas para sí mismas, sino que las conseguían para sus polluelos. También nosotros una vez vivimos errantes, vivimos vagando en este mundo sin ningún control. Nosotros éramos gorriones y golondrinas, buscando seguridad, buscando refugio, cansados y sin fuerza, buscando un lugar donde nosotros poder descansar. Y un día escuchamos ese llamado que nos dijo: venid a mí, lo que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y entonces esas palabras nos llenaron de esperanza, porque sabíamos que por nuestras propias fuerzas era imposible nosotros poder continuar, porque sabíamos que en las cosas que a nosotros habíamos probado en este mundo, ninguna de ellas nos había dado paz. Y nosotros comprendimos que esas promesas que Él nos hacía no eran efímeras, sino que eran para toda la eternidad. Y por eso acudimos a su llamado, y entonces encontramos paz y seguridad junto a Él. Pero ese llamado no solamente es para nosotros. Las golondrinas no solamente se gozaban de esos privilegios para sí mismas, sino también que la transmitían para sus polluelos. Porque no hay un mejor lugar que nosotros podamos encontrar que no sea la casa de Dios. Porque es en ese lugar donde ellos están más seguros, más puros, más santos. No hay un lugar más seguro, más puro y más santo que el altar de Jehová. Es el único lugar donde toda la familia puede encontrar descanso y nuestros hijos pueden encontrar pleno reposo. Y es por eso que el salmista lo único que ansiaba, lo único que deseaba era estar cerca del altar de Jehová, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Cuando el pueblo de Israel es llamado pueblo, Dios le ordena a construir un tabernáculo. Y el anhelo de Dios era que su pueblo se mantuviera permanentemente en comunión con Él. Pero también Él deseaba mostrarle su poder. Él deseaba llenarle de bendiciones. Él deseaba proveerle de todos los beneficios que solo Él puede dar. Y por eso Él le ordena construir el tabernáculo. En el tabernáculo existen varias sesiones con sus diferentes instrumentos. Y entre ellos nosotros encontramos los altares. Y tenían el altar de bronce o el altar del holocausto y el altar de oro o el altar del incienso. Y en Éxodo 27 del 1 al 8 nos habla de ese altar de bronce o de holocausto. Y ese lugar era donde el sacerdote sacrificaba las ofrendas que le ofrecía a Dios. Ofrenda que le ofrecía por sus pecados y la ofrenda que le ofrecía por los pecados de todo el pueblo. Esa ofrenda tenía que ser de un animal sin mácula, el más sano de todo, el mejor que tuviera. Pero eso no era más que un adelanto del sacrificio que iba a hacer nuestro Señor Jesucristo, aquel Cordero sin mancha. Aquel Cordero sin mancha que ni siquiera sus enemigos pudieron encontrar falta alguno. Como dijo el mismo Poncio Pilato,
yo no hallo en él ningún delito. Y no hallaba en él delito porque él era santo, él era puro. Ese sacrificio que representaba el altar de bronce, que un día iba a suceder y que finalmente sucedió. Pero también nosotros encontramos el altar de oro o el altar del incienso. Y Éxodo 31 al 10 nos habla de ese altar, donde se quemaba el incienso, cuyo olor subía al Padre como olor fragante. De la misma manera que llegan nuestras oraciones a Él cuando son hechas a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es que intercede con nosotros. Solamente a través de Él es que puede haber una relación entre Dios y nosotros, entre Dios y su pueblo. Y eso solo lo puede hacer, esa intercesión solamente la puede hacer un Cristo vivo, un Cristo resucitado. Y mientras el altar de bronce representaba al Cristo crucificado, el altar de oro representaba a un Cristo resucitado. Y esa es la obra de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Y es precisamente ahí donde nosotros encontramos descanso y nuestros hijos encuentran reposo. Y es en esos altares que nosotros tenemos que llevar nuestros corazones glorificando y alabando a Dios en todas las cosas que nosotros hagamos en esta vida. Que debemos hacerlo mientras nosotros estemos en este mundo. Al salmista no le queda otra opción que maravillarse ante aquellos que habitan en la casa de Dios, a los que ya están delante de su presencia. Versículo 4, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y lo que nos está diciendo es que aquellos que un día confiaron en Él, que creyeron en Él, pero que ya partieron de este mundo, son bienaventurados. Y son bienaventurados porque ya están en la casa del Señor. Ya le están adorando y alabando perpetuamente. Es cierto que cuando nosotros perdemos un ser querido, sentimos un gran dolor. Y ese dolor es natural, es normal, por la separación carnal que existe con ese ser querido. Pero ese dolor, a pesar de que sigue siendo dolor, es una esperanza. Y es una esperanza porque sabemos que es una partida momentánea y que muy pronto nuevamente estaremos reunidos otra vez. Muy diferente a aquellas personas que no tienen esperanza. Muy diferente a aquello cuando esa persona que se va no tiene esa garantía de salvación. Por lo tanto, esa partida no es momentánea, sino que es permanente. Recuerdo a mi madre cuando estaba postrada en su cama, imposibilitada de valerse por sí misma en los últimos años de su vida. Ella sabía que ella tenía una morada celestial, un lugar donde no había llanto, donde no había dolor, donde no había sufrimiento, y repetía una y otra vez que no quería estar en este mundo. Su plegaria era: Señor, llévame contigo. Tú sabes cuánto anhelo estar delante de tu presencia. Y posiblemente Dios la tenía en este lugar para que orara por sus hijos, para que orara por sus familiares, por sus allegados, por las personas que estaban alrededor de ella, que no tenían un Salvador. No había ocasión en que cualquiera de nosotros le visitáramos y no le hiciéramos una petición de oración. Mira, yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero lo otro, ora por esto y ora por lo otro, porque siempre teníamos una necesidad de oración como actualmente siempre la tenemos. No puedo negar que en cierto momento llegaba y estaba desanimada. Quizá estaba un poco deprimida, porque ella veía cómo eran contestadas las innumerables oraciones que ella hacía. Pero había una oración muy específica que ella hacía que el Señor no la quería contestar, y era referente a su partida. Y en varias ocasiones tuvimos que emplazarla diciéndole que con esa actitud muy probablemente ella estaba contraponiéndose a la voluntad de Dios. Porque si ella estaba aquí, ella era porque Dios así lo quería. Y por tanto, ella debía de ser conforme.
porque si no estaría bajo pecado. Y entonces ella se tranquilizaba, porque ciertamente era una persona muy temerosa de Dios. Y aunque nosotros sabíamos que lo que le estábamos diciendo era realmente verdad, también sabíamos que las aspiraciones que ella tenía también eran muy legítimas. Porque sabiendo que en este mundo, donde predomina la maldad, el engaño, la mentira, el pecado en todas sus vertientes, definitivamente este lugar es un lugar para nosotros rechazar. ¿Quién, sabiendo acerca de las maravillas del reino de Dios, no querrá estar en ese lugar? Y por eso el salmista llamaba bienaventurado a todos aquellos que habitan en la casa de Jehová. Cuando estudiaba este pasaje, me llegó a la mente una similitud que hay entre aquellas personas que, sabiendo acerca de Cristo, de lo que nosotros podemos tener a través de Él, de esa esperanza de que un día podemos morar en su morada. Sin embargo, esas personas deciden rechazarla porque encuentran más atractivas las cosas de este mundo. Y lo comparaba con aquellas personas que consumían algún tipo de estupefaciente. Son personas que saben perfectamente que eso lo que le provoca es una sensación de bienestar ficticio. Le crea un mundo irreal. Pero saben perfectamente también que eso le provoca un enorme daño, pero lo hacen y lo siguen haciendo porque procuran evadir su situación al ver en la tremenda situación en la cual ellos se encuentran. Y luego de breves instantes se le pasa el efecto. Y cuando se le pasa se dan cuenta que están en una situación que la que estaban antes. Y ante esa situación vuelven a consumir más, porque se dan cuenta que están más abajo del hoyo. Y entonces eso se torna en un círculo vicioso, en una espiral que le es muy difícil de salir. No es diferente a las personas que consideran que en este mundo está su vida, que en este mundo está su mejor vida. Porque estas personas viven buscando cualquier tipo de evasión. No importa qué tan pecaminosa sea esa evasión. Quizás mientras más pecaminosa, más le agrada. Pero saben que se están autodestruyendo. Pero lo único que le importa es ese placer momentáneo que le ofrece este mundo de evadir su triste realidad. Cada vez se hacen más esclavos de su condición. Y lamentablemente están desechando ese hermoso regalo de un día estar morando con Jesucristo y el Padre en el reino celestial. Pero si bienaventurados son aquellos que están allá en su morada, si bienaventurados son aquellos que ya están con Él, nosotros también somos bienaventurados, porque nosotros también tenemos la misma esperanza. Si bien es cierto que estamos en este mundo de pecado, de angustia, de sufrimiento, muchos males que el hombre por sí solo no puede soportar, también nosotros somos bienaventurados, porque Él nos da la fuerza para superar, para soportar todos esos obstáculos. Pero esa fuerza no viene de nosotros. Esa fuerza proviene del Padre Celestial, aquel que nos dice: no te dejaré ni te desampararé, porque yo estaré contigo. El versículo 5 sigue diciendo: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Y es por eso que nosotros debemos estar y procurar más cerca de Él, de procurar estar en sus caminos. Nosotros somos peregrinos en esta tierra, somos transeúntes, pero nosotros tenemos que recorrer el camino de la fe, porque es lo único que nos lleva delante de su presencia. El que tiene su fuerza en el Señor, aquel que no confía en sus propias fuerzas, es una persona bienaventurada porque descansa plenamente en Él. Y es bienaventurado porque ese Dios sobre el cual descansa es omnipotente. Ese Dios es invencible.
Sus fuerzas son inagotables. Y por tanto, Él nos da la promesa que si permanecemos en sus caminos, no nos apartaremos de Él, ni nos desviaremos de Él. Dice Efesios 6:10, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque solamente Él es capaz de dotarnos de esa fuerza. Solo Él es capaz de dotarnos de esas herramientas necesarias para nosotros vencer las provocaciones y las tentaciones del maligno. Y esa fortaleza es necesaria también para poder nosotros vencer la aflicción, para poder vencer ese valle de lágrimas, como nos menciona el pasaje. Versículo 6, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, y cambiar ese valle de lágrimas por una fuente de gozo, solamente lo pueden hacer aquellos que tienen la fortaleza que nos da el Señor. Solo aquellos que reciben esa fuerza que el Señor nos da pueden transformar sus fracasos en triunfo. Y cualquier tragedia que nos acontezca no es más que un evento para nosotros poder crecer y confiar cada vez más en nuestro Señor. En las Escrituras, el Espíritu Santo se representa de varias maneras. Puede ser como una paloma. Dice Lucas que después de ser bautizado nuestro Señor Jesucristo, una paloma, el Espíritu Santo se posó sobre él en forma de paloma. También recordemos esa salsa ardiente que se le presentó a Moisés, es decir, que también se representa como fuego. O las lenguas de fuego, como llamas de fuego que se posaron en cada uno de los creyentes en el día de Pentecostés. En muchos pasajes nosotros encontramos que el Espíritu Santo se representa como el aceite. En otros pasajes nosotros vemos que el Espíritu Santo se representa como el agua. Dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 7:38, el que cree en mí, en su interior correrán ríos de agua viva. Y entonces, de tal manera, cuando el salmista nos dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques, lo que nos está diciendo es que cuando el Espíritu Santo llena los estanques de nuestras vidas, podemos atravesar cualquier valle de lágrimas, por duro que sea, porque Él nos fortalece a atravesarlo. Cruzar ese valle de lágrimas, pero no permanecer en él. Y es entonces cuando estamos llenos del Espíritu Santo, es que podemos atravesarlo de poder en poder, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, porque no hay otra forma de salir victoriosamente de los obstáculos de esta vida que no sea a través de Cristo. Porque cuando nosotros estamos en Cristo, como dice la palabra de Dios, el hombre interior se va renovando cada día. Segunda de Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Y es cierto que en esta vida tenemos muchos obstáculos, pero esos obstáculos van a ser compensados el día cuando seamos coronados finalmente por nuestro Rey y Señor y veamos en Él toda su hermosura. Nosotros tenemos ese galardón que ya un día nos fue dado, de ver cara a cara a nuestro Señor y esa esperanza de morar juntamente con Él. El salmista sabe perfectamente que ese Dios a quien Él clama es un Dios poderoso. Es el más poderoso. Nadie es más poderoso que Él. Por eso Él le pide a ese Dios que escuche su ruego, que escuche su plegaria, porque Él sabe que ese poder que Él tiene está a disposición de su pueblo. Está a disposición para repeler cualquier ataque que tenga del enemigo. El salmista sabía que el ejército de Israel era suyo, que cualquier batalla que él iba a enfrentar la iba a librar Dios en lugar de ese ejército.
Es interesante también que en este pasaje el salmista llama a ese Dios el Dios de Jacob. Usualmente, cuando se habla de ese Dios que siempre ha protegido al pueblo de Israel desde la antigüedad, se le mencionaba como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero en el versículo 8 únicamente se menciona a Jacob, y eso llama la atención. Porque cuando hablamos de Jacob, hablamos de un hombre que en una ocasión tuvo una actitud muy reprochable. Este hombre que obtuvo su progenitura haciéndose pasar por su hermano Esaú. Este hombre que obtuvo la bendición de su padre Isaac a través de un artificio. Este hombre que finalmente engañó a su padre. Este hombre no era más que un engañador, un simulador, un mentiroso. Y el salmista dice: escucha, oh Dios de Jacob. Y entonces nos preguntamos si ese Dios también es el Dios de este hombre. Pero no solamente eso, Dios hizo a este hombre el padre de las 12 tribus de Israel, el padre de su pueblo escogido. Y nos preguntamos, ¿cómo es posible que ese Dios sea el Dios de ese hombre? Y podemos decir que gloria a Dios que así fue. Gloria a Dios que ese Dios es el Dios de aquellos que una vez fueron mentirosos, simuladores, engañadores, personas que cometieron una vez cualquier tipo de pecado. Ese es el Dios de ellos. Gloria a Dios que es así. Porque si no fuera de esa manera, no habría forma alguna de nosotros acercarnos a Él. No habría forma alguna de nosotros estar delante de su presencia. No habría forma alguna de algún día nosotros ser un hijo santo, un hijo suyo. Pero por su amor, su infinita misericordia, Él nos hizo acepto delante de Él a través de la sangre derramada por su Hijo Jesucristo. Solo la infinita misericordia de nuestro Dios Padre hizo posible que Jacob, David, Saulo, mejor conocido como Pablo, con todos los pecados que estos hombres cargaban sobre sí, posteriormente pudieran llamarlo Padre. Y un día tener la certeza de poder entrar en su santa morada, después que ellos creyeron y se arrepintieron de todas sus transgresiones. Gloria a Dios que es así. Porque de otra manera sería imposible que cualquiera de nosotros viviéramos con esa esperanza que tenemos de un día entrar a su reino. El salmista sabía perfectamente que el hombre por sí solo de ninguna manera podía ser acepto delante de Dios. Como decíamos al principio, solo la sangre de un cordero sin mancha derramada podía pagar la deuda. Solo a través de esa sangre era que Dios podía ver a un hombre pecador. Y por eso le dice en el versículo 9, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque él sabía que era la única forma de que un hombre pudiera encontrar redención. Y aunque nuestro Señor Jesucristo no había llegado a esa época, a esta tierra, pero el mensaje lo que nos muestra es que un día, una profecía de que un día iba a venir un Redentor. Y lo que le está diciendo el salmista: Señor, no te fijes en mí, no ponga tus ojos en mí. Yo no tengo ningún mérito, no tengo ninguna virtud, no tengo ninguna cualidad, por tanto no te fijes en mí, sino fíjate en la obra y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque es a través de Él que nosotros tenemos la potestad de ser hijos tuyos. Solo a través de Él es que nosotros tenemos la potestad de heredar tu reino. Porque si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, nos dice Isaías en 1:18. El salmista reiteraba una y otra vez que lo más maravilloso que le podía pasar a una persona es estar delante de la presencia de Dios. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Estar en la casa del Padre
es el mayor anhelo que todos los creyentes debemos de tener. El Salmo 27:4 dice: una cosa me he propuesto, y eso es deseado, estar en la casa de Dios todos los días para contemplar la hermosura de Dios. Una cosa me he propuesto, una cosa he deseado, una cosa, nada más quería él, esa sola cosa. Su deseo era tan grande por esa cosa que él solamente se conformaba con estar un día en sus atrios, tan solo un día, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Él tan solo se conformaba con un día, y sin embargo en su promesa él nos dice que estaremos con él morando perpetuamente. El mundo, como hemos dicho, solamente nos ofrece engaño, nos ofrece condenación. Por tanto, no hay un lugar, no importa el lugar que nosotros ocupemos en la casa de Dios, un verdadero creyente lo que más anhela es estar ahí. Versículo 10: estaría antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Como diría un hombre de pueblo, yo prefiero ser un watchman en la casa de Jehová que estar en la habitación principal de un hijo de maldad. Gozar de la presencia de Dios en nuestras vidas es incomparable con cualquier otra cosa que el mundo nos puede ofrecer. Y muchas veces nos preguntamos, ¿cómo es posible que nosotros, teniendo la oportunidad de tenerlo tan cerca, muchas veces optemos por estar tan lejos de él? ¿Cómo es posible que muchas veces nosotros desaprovechemos la compañía de aquel a quien nosotros les debemos todo? Aquel a quien solamente está esperando una mirada nuestra, una palabra nuestra para acudir a nuestros llamados. ¿Cómo es posible que nosotros desaprovechemos esa oportunidad de aquel que ilumina nuestros caminos oscuros por los cuales transitan nuestras vidas? ¿Cómo es posible que nosotros despreciemos esa luz que quita las tinieblas de nuestras mentes cargadas de confusión y de ignorancia, pero también de aquel que calienta con su amor infinito nuestras vidas? Y por eso el salmista lo compara como con el sol. Pero él también lo llama escudo, porque él es quien nos defiende de los ataques del enemigo. Él nos protege de las flechas que constantemente nos lanza Satanás, flechas cargadas de mentira, tratando permanentemente de perturbar nuestra fe, de debilitar nuestra confianza en él, de atacar nuestra consagración. Pero si somos hijos de él, siempre su gracia y su gloria va a permanecer con nosotros. Esa gracia que llegó a nosotros el día que vinimos en arrepentimiento y fe hacia él. Esa gracia que derrama constantemente en nosotros, precisamente en aquellos momentos cuando más lo necesitamos. Pero también nosotros podemos contar y estar seguros que tenemos su gloria, esa gloria que vamos a recibir un día cuando seamos redimidos y estemos morando junto a él. Esa es la garantía que nosotros tenemos si nosotros perseveramos en su amor. Esa es la garantía que nosotros no perderemos nuestra redención. Tenemos la garantía de que estaremos morando en su santo reino. No quitará el bien a los que andan en integridad, a los que andan en sus caminos que son rectos, puros, santos, fieles. Y precisamente esa declaración también debe llenarnos de tranquilidad. No quitará el bien a los que andan en integridad. Lo que nos está diciendo es que si hay algo bueno para nosotros, él no lo va a alejar. Él no lo va a impedir.
Porque si Él lo impide, entonces no era bueno para nosotros. Pero si es bueno para nosotros, podemos estar seguros que eso va a llegar, que eso va a venir. Quizá no en el tiempo nuestro, va a venir en el tiempo de Él. Pero tenemos la certeza de que eso va a llegar. No quitará el bien a los que andan en integridad. Y si es bueno para nosotros, Él no lo va a retener. ¿O acaso Él retuvo a su Hijo Jesucristo, su único y unigénito Hijo, para que muriera en una muerte de cruz? Él no lo retuvo. Él no lo retuvo porque Él sabía que era bueno para nosotros. Como nos dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El salmista concluye finalmente con una exclamación de fe inquebrantable. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Si nosotros confiamos en Él, siempre vamos a tener su protección divina. Si nosotros confiamos en Él de manera incondicional, nosotros siempre vamos a gozar de su protección. La confianza en Dios es un aspecto de la fe. Y el asunto es sencillo. Si nosotros confiamos en Él, vamos a tener su protección. Si no confiamos en Él, no vamos a tener su protección. Él no nos va a responder. No todo el mundo tiene ese privilegio de confiar en Él. Nosotros sí lo tenemos. Y por eso el salmista llama bienaventurado a los que depositan su confianza en el Señor. Porque Él no defrauda a los que son suyos. Bienaventurado los que han puesto su confianza en el Padre, en su Hijo Jesucristo resucitado. Porque es a través de Él que nosotros tenemos la seguridad, la confianza de que tenemos la salvación. A través de Él tenemos la fortaleza, tenemos la esperanza de que un día vamos a estar junto con Él, morando en sus santos reinos. Vamos a orar. Padre, qué maravillosa gracia, qué maravillosa esperanza de poder contar con esa promesa. Una promesa real, verdadera, de que un día vamos a estar junto a ti en tu santa morada. Padre, ayúdanos a permanecer fiel en tus caminos. Danos la fortaleza, Señor, para no desviarnos. Esa fortaleza que solo tú puedes dar. Y que cada día sea un compromiso que nosotros tengamos de entrega y de gratitud hacia ti. Bendice esta congregación. Bendice a cada uno de los presentes. Bendice a aquellas personas que por alguna razón no pudieron estar aquí. Ahora te pedimos, Padre, que tú bendiga también y dirija este momento en que vamos a celebrar aquel día en que tu Hijo Jesucristo se entregó a muerte de cruz por cada uno de nosotros. Porque todo esto lo hacemos en tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén.